principios físicos en radioterapia. Nosotros sabemos que el pilar principal para entender la radioterapia, ¿no?, es la física, ¿no? La física está influido bastante en el entendimiento y para el desarrollo, el manejo de la radioterapia. Vamos a... Ya, bueno, aquí he puesto una imagen, ¿no? Nosotros cuando administramos radiaciones al material biológico, ¿no?, lo hacemos con la finalidad de eliminar, ¿no?, matar las células neoplásicas o las células enfermas que conforman el tumor, ¿no? Pero sabemos que este es sumamente peligroso, sumamente dañino. Todo tiene que ser previamente planificado, ¿no?, tanto en la dosimetría, en la localización para administrar el tipo de energía, ¿no?, a qué profundidad, todo eso. Entonces todo tiene que estar previamente estudiado, ¿no?, planificado. Entonces, porque es sumamente peligroso administrar una radiación de tanta energía a un tejido biológico. Entonces aquí nos dicen claramente, ¿no?, que la radioterapia es una de las herramientas, es una disciplina de tratamiento sumamente poderosa. Sumamente poderosa porque sabemos que cuando nosotros tratamos un cáncer, una neoplasia maligna, ¿no?, tiene que ser una energía tan alta, de megavoltaje, ¿no?, para poder matar esas células, porque no se puede eliminar la célula cancerosa con ningún medicamento, con ninguna inyección, no, solamente mediante la radioterapia, mediante otras disciplinas que también son más fuertes, ¿no?, como ya hablamos de la cirugía, ¿no? La cirugía muchas veces es mutilante. Hablamos de quimioterapia también, que también es agresiva. ¿Por qué? Porque va a dañar células sanas, ¿no? Bueno, no las va a eliminar, pero sí va a intoxicarlas durante ese periodo de tratamiento. Poderosa y a la vez peligrosa para el tratamiento, ¿no?, de enfermedades neoplásicas, si es que no se conoce con precisión la cantidad y distribución de la radiación administrada al paciente, ¿no? Ahí nos dice claramente que previamente tenemos que conocer, ¿no?, qué cantidad, ¿no?, y cómo lo vamos a distribuir esta radiación uniformemente en el tumor, ¿no? Por supuesto debe ser de gran precisión, de gran exactitud, ¿no?, para no dañar otros órganos. Hay que definir las cantidades físicas, ¿no?, las unidades en las que se mide esas cantidades y la forma en la que la radiación interactúa con el medio es importante para una mejor comprensión de esta disciplina y para lograr la precisión requerida a la misma. Esto hay que tener presente eso. Bueno, ya también todos, ¿no?, ya tienen el conocimiento de lo que es radiación. Que son radiaciones, es una energía, un tipo de energía liberada por los átomos, ¿no?, en forma de ondas electromagnéticas, ¿no? Estas radiaciones pueden ser en forma electromagnética, las radiaciones gamma y los rayos X, ¿no? Y en partículas tenemos las alfa, las beta, los neutrones, los positrones, ¿no?, los electrones. Y esas son las partículas, ¿no? Sabemos cuándo tenemos que emplear radiaciones electromagnéticas, ¿no?, cuándo vamos a irradiar
tumores que tengan una profundidad, ¿no? Más o menos ya es apreciable, a partir de 2.5 o 3 centímetros para adelante, ¿no? Mientras que las partículas nosotros lo empleamos también para tratamiento de neoplasias, tanto benignas como malignas, ¿no? Podemos trabajar mediante podríamos hacer uso de las radiaciones beta. Radiaciones beta no sería no sería útil en radioterapia. ¿Qué tipo de tratamiento sería? Las radiaciones beta. De repente no es muy útil. ¿Por qué no? Porque las radiaciones beta, o las partículas beta, solamente tienen un TEL. ¿Es un TEL alto o bajo? Transferencia de energía lineal. Tienen una alta transferencia de energía lineal o baja transferencia de energía lineal. Tienen una alta, igual que las alfas, ¿no? Tienen alta transferencia de energía lineal, por lo tanto tienen un recorrido muy corto. Las alfas nos dice la teoría de que son atenuadas o son absorbidas por una hoja de papel. Y las beta también no atraviesan mucha profundidad. No, nosotros hablamos que podemos trabajar con electrones, ¿no? Con electrones sí nos va a ser útil, ¿no? Estas radiaciones ya sabemos, ¿no? Las gamma y los rayos X los vamos a conseguir en los aceleradores lineales, los rayos X tanto de megavoltaje de 4 MeV, de 6 MeV, de 10, 18 y 21 MeV, ¿no? ¿Cuánto hay que tener también presente y no olvidar de que cuando hablamos de 4 MeV, estamos hablando que el 100% de esta energía llega ¿a cuánto de profundidad? A 6 MeV, a 1.5 centímetros por debajo de la piel, ¿no? Cuando hablamos de 4 MeV, llega a 1 centímetro por debajo de la piel. Cuando hablamos de 10 MeV, ¿a cuánto llega el 100%? 2.5 centímetros. Y cuando hablamos de 18 MeV, ¿a cuánto llega el 100%? A 3.5 centímetros de profundidad por debajo de la piel, ¿no? 21 MeV, aproximadamente a 5 centímetros por debajo de la piel, ¿no? Entonces, esas son las radiaciones emitidas por aceleradores lineales, ¿no? Y cuando hablamos de radiaciones gamma, el 100% ¿a cuánto llega? Por ejemplo, la de cobalto, ¿a qué porcentaje, a qué profundidad llega el 100%? ¿A cuánto? Medio centímetro, ¿no? A medio centímetro. Entonces, hay que tener presente, ya no olvidar. El cobalto es la energía que llega a menor profundidad. Con aceleradores vamos a alcanzar una mayor profundidad. Por lo tanto, es mejor trabajar con energías altas de aceleradores, ¿no? ¿Por qué o para qué? Porque se debe trabajar con energías altas cuando tenemos una profundidad de un tumor de 8 o 10 centímetros. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? Claro, queremos que haya el mayor porcentaje en el isocentro, en el centro del tumor, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una radiación, tenemos acá, voy
cuerpo, ¿no? Ahí está el centro del tumor. Si esta radiación es de cobalto 60, ¿a qué profundidad les he dicho? A medio, ¿no? A medio centímetro por debajo de la piel. Aquí va a llegar el 100%. No, pero si hablamos de 18 MEP, de 18 MEP, 18 millones de voltios, ¿no? ¿A qué porcentaje llega? Les acabo de decir. A 3.5 centímetros. Entonces va a llegar más a mayor profundidad, ¿no? A 3.5 centímetros. Aquí va a estar el 100%. Entonces, a medida que va avanzando, ¿no? Va a llegar 90, 80, al tumor le va a llegar mayor porcentaje. Mientras si hablamos de cobalto, no, el 100% está arriba, entonces al tumor le va a llegar menos porcentaje de radiación, ¿no? Le va a llegar de repente un 40%, un 50%. Entonces, la distribución en el tumor, ¿no? Se va a alcanzar de repente requiriendo otras entradas de campo. Pero ¿cuál es la desventaja? Que en la superficie va a haber mucha radiación secundaria, ¿no? A nivel de piel, la piel va a sufrir mucho porque le va a llegar mucha radiación. Mientras que cuando trabajamos con alta energía, entonces vamos a distribuir mejor la dosis en el tumor, ¿no? Y en la piel le va a llegar menos porcentaje. Por eso es cuando planificamos tumores profundos hay que tratar de emplear energías mayores, ¿no? Si tenemos un acelerador que emite 18 MeV, ¿no? Aprovechar esa energía. Ahora si no tenemos ya pues no, ni modo, tenemos que emplear la de 4 MeV, ¿no? Aunque ya de repente no solamente vamos a entrar mediante un campo, sino un campo posterior, campos oblicuos, ¿no? Laterales, para poder obtener una buena distribución de isodosis, ¿no? Mira. Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Cómo obtenemos las radiaciones por desintegración radiactiva, ¿no? Esto, por ejemplo, podemos citar el cobalto 60, el cesio 137, y el iridio, ¿no? Iridio 90 y, ¿cuánto es? Iridio 94, ¿no? Iridio también, antiguamente el radium 23, son emisores, ¿no? De radiaciones, emiten radiación constante, ¿no? Hasta llegar a desintegrarse, ¿no? Hasta 0%. Pero esto no lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el radium 226 tiene una vida media de ¿cuánto? De 1520 años. O sea, después de 1520 recién va a decaer a la mitad. Pasa otra vez a la mitad. O sea, pasarán siglos y siglos. No, nosotros nunca vamos a estar, ¿no? en ese decaimiento. Mientras que el cobalto tiene una vida media de 5.20 años, ¿no? 5.20 años. Entonces, sí, ¿no? Cada 5 años decae a la mitad. El cesio, ¿cuánto tiene? 30 años, ¿no? De vida media. El iridio tiene 74 días. Cada 74 días hay que cambiar. El iridio mayormente lo vamos a ver nosotros, su utilización es en braquiterapia. Mayormente se emplea el iridio en braquiterapia, ¿no? Su vida media es 74 días. Entonces, pasados 74 días de repente lo podamos seguir usando, pero el tiempo de tratamiento va a ser mayor.
Pero ya luego la tercera vida media ya no, porque va a ser mucho mayor el tiempo. Yo les hablaba de braquiterapia, por ejemplo, de braquiterapia de alta tasa de dosis. ¿Cuánto es el tiempo promedio que se emplea para dar toda la dosis con iridio? ¿Cuánto les mencionaba yo? En braquiterapia de alta tasa de dosis se habla de 10 a 15 minutos, ¿no? En ese tiempo se da toda la dosis, puede ser 800 hasta 1000 centigrados en una sola sesión. Pero si ya, por ejemplo, si tenemos el iridio en una vida media, con su tercera vida media, entonces este tiempo va a ser mucho mayor, de repente puede ser media hora. Y eso no es bueno, no es ventajoso para la paciente o para el paciente. ¿Por qué? Porque va a haber más movimiento. Al haber más movimiento, la planificación que se ha realizado ya no va a ser la misma. El isocentro ya no se va a conservar. Va a variar todo. Por ejemplo, estamos irradiando una próstata. Sabemos que la próstata, los intestinos tienen movimientos involuntarios. Y si lo sumamos más el mayor tiempo de exposición, entonces ya nuestra planificación va a variar mucho. Por eso es que les decía, ¿no? Hay que tratar de usar cuando el iridio esté con una actividad, ¿no?, del 100%. Tratar de trabajar en ese periodo, no esperar hasta su decaimiento. O de lo contrario, cambiarlo en su segunda vida media, cambiar a otra fuente nueva. Bueno, ya les mencioné mediante aceleradores lineales, donde estos generan rayos X, ¿no? Rayos X de alta energía, que es diferente a los rayos X de diagnóstico. En diagnóstico ustedes trabajan con kilovoltaje, mientras que en radioterapia trabajamos con megavoltaje, ¿no? Bueno, la radiación puede ser ionizante, puede ser no ionizante, ¿no? La ionizante, ¿por qué? Porque puede remover electrones desde los átomos convirtiéndolos en iones, ¿no? Cada átomo que esté ionizado, ¿no?, se convierte en un ion. No ionizante cuando no tiene la energía suficiente para remover electrones desde los átomos, ¿no? Solamente hay una excitación, no hay ionización. Las radiaciones ionizantes, ¿no?, tienen la propiedad de producir ionización en los medios materiales que atraviesan, ¿no?, los medios biológicos o cualquier material que estos atraviesan, ¿no? Y la ionización es el resultado de la expulsión de un electrón fuera de la estructura atómica o molecular a la que pertenece. Y puede ser directa o indirectamente ionizante. Puede producir esta ionización directa o indirectamente. Para recordarnos, sabemos que las radiaciones ionizantes, ¿no?, está constituida por los rayos cósmicos, por los rayos gamma y los rayos X. Son radiaciones de alta frecuencia y baja longitud de onda. Mientras que las no ionizantes, ahí podemos mencionar las de baja frecuencia, la luz visible, los infrarrojos, rayos infrarrojos, microondas y las radios, ¿no? Estas solamente producen vibraciones, producen excitaciones, nada más, no van a producir ionización, ¿no? Las ultravioletas sí son radiaciones poco dañinas, ¿no? Por ejemplo, por esta radiación puede traer como consecuencia una neoplasia a nivel de piel, a nivel superficial, ¿no? También recordar, ¿no?, la interacción de un haz de fotones con el medio
biológico o absorbente, ¿no? Recordamos los efectos que se producen cuando las radiaciones interactúan con el material biológico. Puede haber un efecto fotoeléctrico, un efecto Compton y producción de pares, ¿no? O formación de pares, ¿no? Eso lo han visto ya, siempre en casi la mayoría de los cursos se menciona esto, ¿no? Va a haber estos efectos cuando hay interacción de la radiación con el material. El efecto fotoeléctrico también. ¿Qué es el efecto fotoeléctrico? Cuando un fotón interactúa con el electrón, ¿no? Le cede toda su energía, ¿no? Y este fotoelectrón sale del átomo. Este espacio que ha dejado el fotoelectrón es cubierto por otro electrón de la capa, ¿no? Otra capa. ¿Y cómo se llama esta radiación que se origina cuando este electrón pasa al vacío? La radiación característica, ¿no? Emite la radiación característica para cuando va a llenar ese vacío. El efecto fotoeléctrico, lo que mencionaba. ¿Y el efecto Compton es lo mismo o qué sucede en el efecto Compton? El fotón, ¿no? Da parte de la energía, ¿no? Y este electrón sale también del átomo, ¿no? Comparte la energía, pero también a la vez hay otra, que es ¿no? Cede parte de la energía, ¿no? al electrón, y la otra, el mismo fotón sale con la radiación, con parte de la radiación, ¿no? Entonces se originan, ¿no? Un fotón disperso y un electrón. Y la formación o producción de pares, ¿dónde se va a producir? ¿Dónde se produce la producción de pares? ¿También con el electrón? ¿Dónde? ¿Con el núcleo? ¿Dónde se produce la formación de pares? ¿En el rebote del electrón que va al efecto fotoeléctrico, el rebote se va para la parte. A ver, ¿dónde? ¿Quién se acuerda? Esto ya lo han visto en todo, en física de las radiaciones, en protección radiológica, hasta en planeamiento creo que lo mismo. En medicina nuclear. ¿Ya han llevado? Todavía, ¿no? A ver, ¿dónde se va a producir la formación de pares? ¿En el núcleo o cerca al núcleo, ¿no? Cerca al núcleo, ahí, ¿no? El fotón, ¿no? Se parte en dos fotones de la misma energía, ¿no? En megavoltaje. Cada uno de 0,511 metros. Los dos comparten, ¿no? La energía y también salen emergiendo hacia el exterior. En resumen, también en la interacción entre la radiación electromagnética y la materia hay otros tipos de interacciones. Ahí lo muestra el número 1, puede haber rotación molecular, ¿no? La número 2, vibraciones atómicas, ¿no? Y lo demás que ya hemos citado, ¿no? Excitación, fotoeléctrico, Compton y formación de pares, ¿no? O sea, pero aparte de esos tres que hemos mencionado, o de los 4 que hemos mencionado, también puede haber rotación molecular o vibraciones atómicas. ¿Ya?
Y esto, cuando hay interacción de las partículas con la materia, también puede haber, ¿no?, dispersión elástica, ionización, retrodispersión, frenamiento y aniquilamiento, ¿no? Eso ya en partículas. Buenas tardes. Este cuadrito es solamente para mencionar o recordar que el efecto fotoeléctrico se va a dar con un rango de energía de 0 kiloelectronvoltio hasta 90 kiloelectronvoltios, ¿no? En ese rango de energía va a haber producción o este efecto fotoeléctrico. ¿Cuándo va a haber efecto Compton? En el rango de energía de 60 keV a 10 MeV. Y la formación o producción de pares va a haber a partir de 5 MeV hasta 100 megaelectronvoltios. Entonces, en ese rango de energía vamos a ver esos tipos de efectos. Ahora la interacción de la radiación con la materia, ¿no? Ya aquí en la imagen, ¿no?, también sabemos que las radiaciones alfa tienen un TEL, como les he dicho, ¿no?, una transferencia de energía lineal muy alta, ¿no? Ya. Igual las beta, ¿no? Las beta, las radiaciones gamma y las radiaciones X sí tienen mayor van a tener por la energía misma, ¿no?, mayor penetración. No son atenuadas ni por una hoja de papel ni por una lámina de aluminio, ¿no?, solamente por un bloque de plomo o también bloque de concreto. Entonces ahí podemos ver, ¿no?, por eso que la empleamos para tratar neoplasias sumamente profundas, ¿no? Y la radiación de neutrones atraviesa todo, atraviesa la hoja de papel, atraviesa la lámina de aluminio, el plomo, ¿no? Solamente puede ser atenuado por un bloque de agua, un bloque de hormigón o también por agua. Solamente por eso, con ese material se atenúa la radiación de los neutrones. ¿Ya? ¿Cuándo se producen neutrones? Cuando trabajamos con qué energía se producirán los neutrones. ¿Con energías bajas o altas? Altas, ¿no? Por ejemplo, ¿de cuántos MeV? 15 para arriba. 18 para arriba. A partir de 18 MeV nosotros va a haber ya formación de neutrones, ¿no? Eso también tiene que tenerse en cuenta cuando se haga la construcción de un búnker, ¿no? Si ese acelerador va a tener energía de 18 MeV, entonces hay que tener en cuenta, ¿no?, la producción de neutrones y cómo se va a proteger el personal que trabaja, que labora en esa zona, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Ya, entonces, en la interacción de la radiación con el medio, ¿no?, ya ahí gráficamente, ¿no?, cuando administramos una radiación a una célula, a un tumor, ¿no?, a un volumen, ¿qué es lo que va a haber? ¿No? Este volumen va a absorber esa energía. Absorbe la energía ¿de acuerdo a qué? ¿Cómo sabemos qué cantidad de energía se va a absorber? Por la radiación emergente, por la radiación que llega a pasar. Por la radiación que sale. Claro, ahí se puede hacer una operación matemática, ¿no? ¿Cuándo? Pero si yo irradio, ¿no?, por ejemplo, el cuerpo,
la absorción va a ser homogénea. ¿Va a ser homogénea esa radiación? De la zona. ¿De qué va a depender? De la zona, la superficie, el campo. Depende de la zona del campo. A ver qué dice por atrás. No se duerman. A ver. Carmona, ¿qué dice? ¿De qué va a depender la absorción de radiación? A ver, ¿quién recuerda? ¿De qué depende? ¿De qué? ¿De la densidad de qué? Del tejido, ¿no? En el cuerpo nosotros tenemos hueso, tenemos tejido muscular, tejido adiposo, ¿no? Entonces, no va a ser homogénea esa absorción. Depende, ¿no? O de repente atraviesa los pulmones. En los pulmones hay aire. Va a haber menor absorción. Si hay hueso va a haber mayor absorción, pero mayor radiación secundaria, ¿no? Si el paciente tiene una prótesis metálica, igualmente. Entonces todo eso hay que tener en cuenta cuando se hace una planificación, ¿no? Tener en cuenta cuánto va a atenuar, por ejemplo, ese material, esa prótesis que tiene el paciente, ¿no? Si la radiación va a pasar esa prótesis, entonces hay que restar o sumar la radiación que se va a ocasionar ahí, ¿no? De repente va a producir mucha radiación secundaria, entonces va a haber más si yo quiero administrar 200 centígrados, esto con la radiación secundaria va a aportar más radiación, entonces voy a dar más de 200 centígrados. Todo eso hay que tener en cuenta. Ya, entonces la energía de radiación incidente depende, ¿no? La energía absorbida va a depender del material con el cual esté interactuando, ¿no? Entonces hay radiaciones dispersas, ¿no? Como les digo, no puede ser por los huesos, puede ser por prótesis que tenga el paciente, ¿no? Y la radiación emergente va a ser la resta de todo eso. La resta de la radiación. ¿Ya? Entonces, cuando yo les pregunto, cuando yo trabajo con partículas, ¿podría tomar yo una placa verificadora? Porque nos dice la teoría, ¿no? Que en radioterapia, previamente, antes de administrar el tratamiento, hay que tomar una verificadora, una imagen, ¿no? Para ver si estamos en el punto que ya se ha planificado. Cuando yo trabajo con partículas, ¿también debo tomar una placa verificadora? Sí. A ver qué dice por allá, atrás. ¿Sí? ¿Correcto? No se puede tomar verificador. ¿Por qué no se puede tomar una placa verificadora? ¿No reaccionan? No hay
pasaje de radiación. No hay radiación emergente. Ya les he dicho, ¿no? Cuando trabajamos con partículas, sea electrones, positrones o rayos beta, ¿no? Se quedan. No va a haber radiación de salida. ¿Cómo va a impresionar la placa si no hay radiación de salida? ¿Cómo voy a tomar un IBU, un SBI, si no hay radiación de salida? Entonces, solamente con fotones se puede tomar verificación de planificación. Con electrones no. Con gamma también. Con gamma también. Yo le decía que llega a medio centímetro, pero va a haber radiación de salida. Solamente el que llega a el 100% más superficial, pero sí hay radiación de salida. Mientras que con electrones no, todo se absorbe a 1, 2 o 3 centímetros. Superficial. Con electrones no confundan, con electrones todo se absorbe en superficie, no hay radiación de salida. No se equivoquen. Igual aquí radiaciones alfa, beta y gamma, ¿no? Cada uno con su diferente poder de penetración. Aquí tenemos la transferencia de energía lineal de cada energía. Por ejemplo, rayos X o cobalto 60, su transferencia de energía lineal es 0,2. Rayos de 250 kilovoltios, 2 es mayor, protones, mayor transferencia, 4.7, ¿no? ¿Ves? Las partículas tienen mayor transferencia de energía lineal, ¿no? Los neutrones más aún, ¿no? 100. Las partículas alfa, 166, ¿no? Entonces vemos que las partículas tienen mayor transferencia de energía lineal. Efecto de las radiaciones en la célula, ¿no? Bueno, las radiaciones depende, ¿no? Depende el efecto que van a producir a nivel celular, ¿no? Depende si es a nivel del citoplasma, si la interacción es en el citoplasma o a nivel del núcleo. Esto lo vamos a ver en radiobiología, ¿no? Hay una acción directa y una acción indirecta, ¿no? Directa es cuando la radiación choca, ¿no? O interactúa con el núcleo. Y ahí va a producir quiebra cromosómica, va a matar la célula. Mientras que cuando es indirecta, interactúa con el agua, ¿no? Produciendo radicales, ¿no? Iones. Y luego recién estos iones radicales recién van a interactuar con el núcleo. Entonces, por eso se dice indirectamente, ¿no? Aquí para que quede clara la idea, ¿no? Y no haya confusiones, ¿no? Cuando la radiación se emite, ¿no? Sea un cobalto, un equipo de cobalto, un acelerador, ¿qué es lo que va a pasar en el material biológico, ¿no? Todos los cálculos dosimétricos siempre se hacen en cómo se calcula o cómo se halla la curva de isodosis. Se hace en personas, no. Siempre se hace un fantoma de agua. Un fantoma de agua. Siempre hay que calibrar la radiación, ¿no? Es diferente, siempre en todo equipo, si el equipo tiene varias energías en fotones, la calibración en el fantoma de agua debe ser para cada energía. No es una sola calibración para todas las energías, no. Si es de 4, de 6, y cada una tiene su curva de isodosis. Entonces, y si es en agua, ¿no? En agua todo es homogéneo. ¿Cómo entonces nosotros esta curva de isodosis lo vamos a emplear en el cuerpo humano? Para verlo
son las curvas que se obtienen en este fantoma de agua. Las mismas curvas se emplean para el cuerpo. Esto sí es planificación, esto sí ya lo han visto. Ya. Son las mismas curvas que se emplean para la planificación de un campo de tratamiento en el cuerpo. ¿Sí o no? Las mismas curvas. Ya, pero ya hablábamos que el cuerpo hay inhomogeneidades. No es igual. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos ¿cómo se llama eso? La homogenización de dosis. ¿Cómo se hace? ¿Qué materiales se emplean? ¿Qué materiales empleamos nosotros para poder tratar, ¿no?, de que sea tal como se ha hecho la medición? Empleando en primer lugar algunos filtros, ¿no? Puede ser los filtros en cuña, otra cosa, ¿qué más? Los bolus. ¿Qué otras cosas más se emplean? ¿Bloques de plomo? Los bloques de plomo solamente son para proteger. Hay filtros compensadores también. Filtros compensadores. Sí, puede ser de aluminio o de plomo. Entonces hay que hacer uso de diferentes materiales para poder llevarlo a la misma, ¿no?, homogeneidad del cuerpo humano. No, porque no va a ser lo mismo, ¿no?, trabajar con curvas de agua y llevarlos al cuerpo. De esta manera se mide, ¿no?, el porcentaje de dosis en cada fantoma, ¿no? Si, por ejemplo, si fuera un cobalto, ¿cómo se mide ese fantoma? ¿A partir de cuánto? ¿Dónde se pondría el detector? A 0,5, ¿no? Primero, a 0,5 se da una irradiación, ¿no?, y se anota en cada, ¿no? Luego, cuánto está llegando a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3, hasta la salida. Y eso mensualmente, porque sabemos que el decaimiento de cobalto es constante, pero mensualmente se hace estas mediciones. Mientras que para aceleradores también debe hacerse mensualmente. ¿Por qué no? Porque el acelerador no es una fuente con decaimiento. Claro, es una fuente, claro, que se genera, ¿no?, en el momento. Entonces, solamente, ¿no?, se debe hacer una vez cada 3 meses, ¿no?, para ver si nada ha variado. Ya, las magnitudes que se emplean para cuantificar efectos estocásticos, ¿no? Tenemos ya esto, ya también lo han visto, se trabaja con dosis absorbida, con dosis equivalente y con dosis efectiva. Se emplean estas unidades, ¿no?, para hacer diversas mediciones. La definición de dosis absorbida, y la tienen, ¿no? La unidad de dosis absorbida es el Gray, ¿no? Antiguamente era el rad. ¿A cuánto equivale un Gray? A 100 rad, ¿no? Un Gray equivale a 100 rad. Entonces, nosotros actualmente trabajamos con Gray, ¿no?
¿Cuántos Gray, por ejemplo, con cuántos Gray, cuántos Gray administramos para un cáncer de cuello uterino? Con radioterapia externa. Eso ya lo han visto, ¿ya? ¿Cuántos Gray empleamos? 80. 4.500 Gray. 3.000 Gray. Gray. Centigrade, ¿no? Trabajamos con centigrade o 30 Gray, ¿no? No, para cuello uterino la dosis estándar es 5.000 centigrade o 50 Gray, ¿no? ¿O cuántos rad sería? Si un rad es igual a un Gray es igual a 100 rad, ¿cuántos rad sería? 5.000 rad, ¿no? Aquí tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Que es lo que algunos algoritmos que se emplean para las correcciones cuando se trabaja en el cuerpo, ¿no? Se emplean los bolus, los compensadores, las cuñas, ¿no? Para hacer que la curva, ¿no? sea tal como se ha medido. La curva isodosis, ¿no? Ahí tenemos cuando se emplean las cuñas cómo va a alterar, ¿no? la curva isodosis, ¿no? Va a alterar. Esto, por ejemplo, podemos emplear en tratamientos de neoplasias en cáncer de ubicación excéntrica, por ejemplo, a nivel de cara, a nivel de puede ser también en parótida, ¿no? Entonces ahí para poder hacer homogénea, ¿no? Las curvas, ¿ya? Y esto también para que siempre tengan presente, ¿no? Cómo es la curva isodosis de los electrones, ¿no? Los electrones son unas curvas bien pegaditas y se atenúan a determinada profundidad o se absorben completamente, ¿no? Puede ser a 1, a 2, a 3 centímetros de profundidad, ¿no? Y vean ustedes, no son como las curvas de los fotones, que tienen mayor distancia entre curva y curva. En los electrones vamos a encontrar las curvas isodosis bien pegaditas, ¿no? Tanto del 100, 90, 80, ¿ven? Y rápidamente se van a absorber. Bueno, esto es solamente para todavía recordar, aunque ya no se usa mucho lo que es como ya ahorita tenemos las multiláminas, todo, ya no hacemos mucho uso del plomo, del cerroven, ¿no? Pero de repente alguien va a trabajar a provincias donde todavía no hay aceleradores, se trabaja solo con cobalto, entonces todavía se emplea el cerroven. El cerroven es un material que tiene una aleación de esas 4 sustancias que tenemos ahí: 50% de bismuto, 26.7 de plomo, 13.3 de estaño y 10% de cadmio, ¿no? El cerroven es un material parecido al plomo, ¿no? Pero ¿por qué se emplea? ¿Por qué no plomo actualmente? Porque el plomo es demasiado caro y su punto de fusión es muy elevado, muy alto. Entonces, mientras que el cerroven su punto de fusión es más bajo, ¿no? No requiere mucho tiempo para poder moldearlo, entonces se emplea todavía el cerroven, ¿ya? Bueno, esto también es importante mencionar, ¿no? Que en radioterapia es muy importante, ¿no? La precisión, la exactitud de tratamiento, ¿no? Siempre, diariamente debe hacerse el control de calidad de todos los equipos, tanto de los simuladores, tanto de las unidades de cobalto, de los aceleradores, ¿no?
hay que hacerlo, este control de calidad, ¿no?, diariamente, para poder tener, ¿no?, la exactitud que se requiere. Se hace el control de calidad sobre todo en cuanto a los láseres, en cuanto a los tamaños de campo, en cuanto a los movimientos de la mesa. De repente puede haber movimientos que diariamente se pueden alterar. Entonces, es muy importante el control de calidad diario en radioterapia, sobre todo cuando se realizan tratamientos sumamente, por ejemplo, que deben ser en tumores muy pequeños. Por ejemplo, en radiocirugías, en BIMAC, donde se administra tanta dosis diaria, ¿no?, en intensidad modulada. Entonces, el control de calidad es básico en un servicio de radioterapia. Creo que esa es la última, y ahí terminamos lo que son los principios físicos en radioterapia, ¿ya?